Buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Bien, bien? ¿Bien, bien o cómo se ve? Pues vamos a pasar a un momento importante que es escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, está hablando Jesús con sus discípulos y hace una reflexión. Habla cosas, el Señor Jesús siempre habla cosas que muchas de ellas serán una realidad años después. Jesús le responde a una situación que acababa de suceder y les dice: ¿ahora creéis? Y dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa que el Señor Jesús está enseñando aquí a sus discípulos es una verdad. Es una verdad de la vida, es una verdad de vida, es un acontecimiento que siempre sucede. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará alguna doctrina que nos pueda decir o que garantice al cristiano una vida sin problemas. Por el contrario, aquí mismo asegura el Señor que una cosa que va a suceder a todos es que tendremos aflicción. Algunos la hemos tenido en el pasado, otros están en medio de alguna aflicción. Y tal vez tú que estás muy contento, pues no debes de estar tan seguro, porque tal vez mañana o en algún momento llegue la aflicción. Pero al mismo tiempo que dice esta verdad de la vida acerca de las aflicciones que tendremos en el mundo, antes de eso hace una promesa que está por encima de todas las aflicciones, que debe de ser algo importante para nosotros. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú o usted en esta noche está en medio de alguna aflicción, no se preocupe. No se aflija más de lo que debe de ser. Debemos de considerar la promesa que hace el Señor, donde dice que tendremos paz, que Él nos dará paz en medio de las aflicciones, que Él estará con nosotros y nos dará paz en medio de la tribulación. Yo quisiera que usted, cualquiera que fuera su situación, si está en medio de una tribulación, una angustia o una aflicción, cierre sus ojos, aunque no esté. Y si está, de cualquier manera, pero yo le pido que todos cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos, por favor, y hable con el Señor en este momento. Si usted está pasando por una aflicción y eso es lo que lo trajo a este lugar, hable con el Señor y dígale: Señor, sí, es verdad, estoy en medio de un problema, estoy en medio de una necesidad, de una angustia, de una enfermedad, pero en esta noche, Señor, yo quiero confiar en tu palabra que dice que tendremos paz, que tú nos has dado tu palabra para que tengamos paz. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por tu presencia en este lugar. Te pido que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón, que tu Espíritu Santo nos toque, Señor. Te pido que tú consueles
al necesitado, Señor, que tú le des gracia al que esté pasando por tribulaciones, Señor. Que tú traigas respuestas a quien busca una respuesta, al que no sabe por qué. Que tú proveas, Señor, que tú multipliques, que tú bendigas en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame y que tu palabra llegue a nuestro corazón de una manera especial, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Quisiera hacer mención de 3 acontecimientos históricos que han marcado la vida, primero del pueblo hebreo, de los judíos, y posteriormente del pueblo cristiano, del cual nosotros formamos parte. Cada uno de ellos ha sido un momento glorioso. Cada uno de ellos ha sido un momento especial y estuvo rodeado de grandes señales, porque era un gran acontecimiento. No fue cualquier cosa lo que sucedió en cada uno de ellos. En Éxodo 19, versículo 16, es un momento importante en la vida del pueblo judío. Es un momento importante para Moisés. Es un momento importante para toda la nación. La presencia de Dios en el monte Sinaí. Dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mire, qué momento tan especial y qué acontecimientos estaban sucediendo ahí. Dice que en el monte Sinaí, y el pueblo había acampado a un lado, en la falda, en la parte baja. Pero dice que cuando estaba ahí empezaron a venir truenos y relámpagos, y una espesa nube, dice, cubría el monte, y un sonido de bocina muy fuerte. Es decir, había truenos y había ruidos y había cosas que pues eran cosas que no era común escuchar. Yo no sé, bueno, cuando hemos estado nosotros en medio de una tormenta y que empiezan a caer relámpagos y truenos, muchos de nosotros nos estremecemos y nos da miedo y decimos, ¿qué está pasando? Pero aquí no está lloviendo, no es tiempo de lluvia, y están sucediendo cosas sobrenaturales. Truenos, relámpagos, dice, y una espesa nube estaba sobre el monte, y un gran sonido de bocinas, y el pueblo se estremeció. Y dice que todo el Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Mire, había un acontecimiento también. Del fuego siempre viene acompañando la presencia de Dios. Y ahí estaba todo esta escena. El asunto era que Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de su pueblo. Dios tenía señales y prodigios ahí en ese momento. Dios estaba viniendo con su pueblo y estaba teniendo una relación con su pueblo, y estaba cambiando la manera que Dios iba a relacionar con su pueblo. A partir de ahí hubo la ley. Moisés después bajó con la tabla los mandamientos que rigieron la vida del pueblo. Fue un cambio impresionante.
Y el pueblo de Dios vivió durante muchos años con este encuentro con Dios. Hubo otro hecho histórico también que fue un parteaguas en la vida de la historia de la humanidad. Y fue el día que Jesucristo murió. Muchos pensaban que Jesús era un charlatán. Lo vamos a leer en Mateo 27. Dice que mucha gente pensaba que Jesucristo era un charlatán. Sin embargo, antes de esto, él había estado durante 3 años ejerciendo un ministerio, llevando la palabra de Dios, haciendo señales, prodigios y milagros. Y dice que los enfermos llegaban con él, los que estaban necesitados estaban con él. Y Dios tocaba el corazón de las personas, especialmente Dios tocaba el corazón de las personas. Pero también se preocupaba de sus necesidades. El domingo estaba platicando con un hermano y me dijo: qué impresionante ver o saber, me dijo, que todos tenemos necesidad. Todos, de una u otra manera, necesitamos a Dios. Y Jesús, el Señor Jesús, cuando estuvo en medio de su pueblo de manera física, Él se preocupaba de las necesidades de cada uno de nosotros. Y aún así lo consideraban un charlatán. Aún así lo crucificaron. Mucha gente le dio la espalda. ¿Qué pasó con toda esa gente que Dios lo tocó en un momento dado? Que Jesús lo tocó, que hizo algo por ellos. Cuando en esta fiesta que estaba ahí, toda esta turba, ninguno de ellos levantó la voz para defender y decir: están haciendo una injusticia. No, la historia no cuenta eso. La palabra de Dios no cuenta eso. Capítulo 27, versículo 45 dice: cuando Jesús estaba ahí en medio de la crucifixión, en un momento culminante de su vida, a punto de morir, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire, aún en esos momentos empezaron a suceder cosas extrañas. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Cuando hemos visto las películas que ahora en Semana Santa son muy frecuentes, donde se muestra precisamente cuando en la tarde se empieza a oscurecer el lugar y la gente empieza así como a decir: ¿qué está pasando, verdad? Algo está sucediendo. Sin embargo, siempre hay gentes escépticos que empiezan a burlarse del Señor. Por lo que Él estaba haciendo, el Señor estaba en una relación con el Señor, con Dios Padre. Y hay una exclamación del Señor Jesús: ¿por qué me has desamparado? Muchas veces nosotros lo hemos sentido. Y mire, el Señor tuvo que
pasar por una situación similar, porque nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos escucha y que Dios no está ahí, que nos ha dejado y que estamos solos y que no nos escucha y que no puede responder o no va a responder. Y el Señor nos puede entender perfectamente que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, cuando sentimos esa desesperación, que no encontramos respuesta de nada, el Señor lo sintió exactamente y nos puede entender de la misma manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nosotros hemos exclamado igual? ¿Por qué? ¿Por qué no suceden las cosas? Cuando el Señor murió, cuando dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y cuando esto sucedió, vinieron también acontecimientos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Mire, hubo señales de la misma manera que en el monte Sinaí. Hubo oscuridad, allá hubo una densa nube, hubo terremoto. Hubo una situación que marcó la historia de la humanidad. Jesucristo murió y la tierra se cubrió de grandes señales. Y dice que muchos hombres santos resucitaron y la gente los veía. La muerte del Señor Jesús fue un hecho histórico y que que cambió el curso de la historia del pueblo judío. Cambió la manera de relacionarse con Dios, el pueblo. De la misma manera que en el Sinaí el pueblo cambió, Dios cambió la manera de relacionarse con su pueblo. Aquí Jesús está cambiando la manera de relacionarse. Está abrogando la ley. Ya no, el pueblo ya no va a ser el que va a estar viviendo bajo la ley. El velo dice que se rasgó. Ahora todos podíamos tener acceso a ese lugar santo, al lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora todos podían entrar. Ahora todos podían estar en la presencia del Señor, de Dios. El tercer acontecimiento sucedió en la fiesta de la Pascua. El pueblo judío tenía 3 fiestas, bueno, tenía muchas, pero las 3 más importantes, una de ellas era la fiesta de la Pascua. Otra de ellas era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés venía gente de muchos lugares, de muchas naciones. Se reunían para agradecer a Dios por las primicias de las cosechas. También se le llamaba la fiesta de las semanas. Y el pueblo se volcaba. Y mire, había unas fiestas que era obligatoria, que todo el mundo tenía que ir. Los hombres de mayores de 20 años tenían que ir forzosamente. Y el pueblo, y tenían que ir a Jerusalén, y Jerusalén se llenaba de visitantes. En esta fiesta, Dios escoge para cumplir una promesa que le dio a todos los que lo seguían, a todos los que creían en Él, a todos los que confiaban en Él. En Hechos 1:1 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, esta fue una promesa que el Señor hizo desde cuando Juan el Bautista estaba bautizando. A ellos los bautizaron con agua, pero dice que vendría una promesa, el cumplimiento, donde todos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y dice dentro de no muchos días. Aquí hay una promesa. Dios le manda a su pueblo, a los que estaban ahí, a los que habían creído en Él, a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, que no iniciaran nada, que no se movieran, que aguardaran. Y Él les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, este es un día especial para la iglesia. Es un día que marca también un parteaguas en el pueblo de Dios. No fue cualquier cosa. Hubo señales impresionantes también. No fue como pues nada más vamos a orar y levanten las manos y Dios ya te llenó. No, fue algo especial. Fue algo importante. Dice que estaban juntos y vino de repente, cuando nadie lo esperaba. Dijo: de repente vino del cielo un estruendo, igual que en el Sinaí. Un estruendo que llenó de ruido ahí la casa. Y dice que vino un viento recio que soplaba, y estaban todos sentados, y vino de nuevo el fuego, un fuego que descendió. Y cuando estuvo ahí dice que se dividió ese fuego y todos fueron, dice que se puso sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representando el fuego que viene y desciende sobre cada uno de los que estaban ahí. Y empezaron a suceder cosas, manifestaciones en los que estaban ahí. Dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Fíjese, empieza una manifestación del Espíritu Santo en su pueblo. Este hecho también cambia la manera de relacionarse del pueblo, de los hombres, con Dios. Este hecho incluiría a todas las naciones. Este hecho incluiría a todo hombre de cualquier nación. Este hecho, precisamente el día de Pentecostés, es el inicio de la iglesia contemporánea. Es la manera como nosotros entendemos la presencia de Dios. Después de ese día, dice que todos se fueron a cumplir el mandamiento de ir por las naciones y proclamar la palabra de Dios. Pero no iban solos. Tenían la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor se había ido, había ascendido, y Él estaba ya en el cielo, pero no nos iba a dejar solos. En Juan 14:26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La era actual, mis hermanos, lo que desde ese día de Pentecostés hasta nuestros días, está marcado por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El Señor Jesús nos alienta
no con su presencia física, pero Él ha hecho morada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice que Él nos iba a dar el Consolador, el Espíritu Santo, que estaría en medio de nosotros. La misión del Espíritu Santo consiste en consolar los corazones de quienes forman parte del pueblo de Dios. El Espíritu Santo viene y convence de pecado. El Espíritu Santo viene, ilumina e instruye. Sin embargo, el aspecto principal de su obra es alegrar los corazones, es ayudar a los débiles, es levantar a los que están humillados. El Espíritu Santo nos ha sido dado a cada uno de nosotros para que esté con nosotros, para que sea nuestro consolador. Aquel que es débil, cuando dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, pues no nada más es porque lo digas, ay, fuerte soy. Necesitas realmente sentir esa fuerza, ese poder. Necesitas sentir realmente la presencia de Dios. Sin embargo, muy pocas veces podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida de una manera real. Muchos no creemos en la presencia del Espíritu Santo, no creemos que el Espíritu Santo se pueda mover. Sin embargo, la palabra de Dios, Jesús dice que el Espíritu Santo era una promesa que nos iba a ser dada para nuestros tiempos, para nuestros días. Puede suponer que haya alguna cosa que el Espíritu Santo no pueda hacer por nosotros. Puede suponer que el Espíritu Santo no tenga el poder suficiente para levantar al débil, para fortalecer al temeroso, para responder a la confianza que nosotros tenemos en Dios. Mire, hoy en nuestros días, muchos de nosotros ignoramos o pasamos por alto el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Jesús precisamente dice, desde Juan el Bautista, cuando fue bautizado, dijo que seríamos bautizados con el Espíritu Santo nosotros. Para muchos es importante el bautismo en agua. Y muchos vienen y preguntan, ¿cuándo va a haber bautizos? Y hay un curso para ir a las aguas y cumplir con este mandamiento. Sí, es cierto, es parte de la Biblia. Pero muy pocos han venido a decir, oye, yo quiero que el Espíritu Santo yo sea bautizado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo forma parte o debe formar parte de nuestra vida diaria. Muchos de nosotros esperamos el jueves, algunos, para presentarnos delante de Dios, venir a la iglesia y presentar nuestras peticiones, que oren por nosotros. ¿Y qué pasa los demás días? Nuestras oraciones pueden ser débiles, nuestras oraciones pueden ser palabras y palabras y palabras, y creemos que Dios no nos escucha, que Dios no está ahí, pero estamos mal, mis hermanos. El Espíritu Santo fue dado para nosotros con un propósito: llenar nuestra vida, fortalecernos, ayudarnos. El Espíritu Santo, dice, es el consolador. ¿Qué entiende usted por consolador? El que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos levanta. Y algunos pensamos, no, es que eso es Jesús. Sí, pero Jesús dejó el Espíritu Santo para nosotros con una función especial. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esa bendición, de esa promesa. Porque muchas veces cuando estamos nosotros en nuestra propia casa, solos,
Miren, los problemas y las necesidades se presentan en nuestra vida diaria. Por eso dice el Señor, no estén ajenos a creer que en el mundo tendrán aflicción. Y las aflicciones no llegan aquí a la iglesia. Cuando nosotros venimos, ya venimos afligidos. Las aflicciones suceden en el camino de casa. Suceden cuando tú estás muy tranquilo y recibes una llamada. Suceden en cualquier momento, en cualquier lugar, en tu trabajo, en estas situaciones. Las aflicciones llegan a tu vida y nunca esperas que vaya a ser, la aflicción llegó cuando estaba en la iglesia. No. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo en la vida de la iglesia de hoy, de nuestros días, mis hermanos. El Espíritu Santo fue dejado para satisfacer las necesidades íntimas de la gente. Y debemos de regresar a lo que Jesús enseña a sus discípulos cuando por primera vez les prometió enviarles el Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Aquí permanezcan. Esa es una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Pero nosotros muchas veces esa enseñanza no la recordamos y no la tenemos, y es algo que no clamamos a Dios. No le pedimos, Señor, dame tu Espíritu Santo. Mire, la noche que el Señor fue traicionado, sus discípulos estaban confusos, estaban temerosos. Cuando Jesús les habló acerca de irse, Él les dijo, yo me voy a ir. Y cuando ellos escucharon que Jesús se iba a ir, obviamente que ellos se sintieron turbados. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios y ellos podían estar cerca de Él y sentir que pues estoy cerca de Jesús y todo lo tengo. Qué bendición de los discípulos que andaban con Él en todo lugar. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido la seguridad de estar cerca de alguien importante. Al estar cerca de alguien importante, usted puede sentir que no le va a hacer falta nada. Y a veces nos ufanamos y presumimos que yo soy amigo del mejor doctor de tal especialidad. O que soy amigo del gobernador de tal lugar, que soy el amigo del presidente de no sé qué, que soy el amigo, el más íntimo el hombre más poderoso y todas estas cosas. Eso te da seguridad. Los discípulos, usted puede sentir la seguridad que ellos sentían cuando estaba ahí el Señor. Obviamente que cuando estaban ahí en medio de la nada y que no había que comer, ellos sentían seguridad porque decían, pues algo va a hacer el Señor y nos va a alimentar. Cuando empezaron a hacer la multiplicación de los panes y de los peces, ellos sabían que a ellos les iba a tocar. Claro que les iba a tocar. Podían decir, pues a lo mejor a alguien no le toca, pero a mí sí, porque yo soy su discípulo, yo estoy cerca de Él. Estar cerca de Jesús trae una confianza. Pero el Señor les dijo que se iba a ir, que los iba a dejar. Entonces su corazón se turba y dicen, ¿y qué va a pasar con nosotros? Ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Ellos tenían el temor de quedarse solos, porque ya no iba a estar ese Jesús que había estado con ellos y que los había librado de muchas cosas, muchos peligros. En la barca, la tormenta, muchas situaciones, Jesús había defendido a cada uno de ellos. Y el Señor les contesta y le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice otro consolador, Él sabía que Él los consolaba, que Él consolaba a cada uno de sus discípulos y de la gente que los seguía. Y dice, yo rogaré al Padre y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque moro en vosotros y estaré en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire qué relación tan importante. Pero hay algo que debemos de considerar. Dice, y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y muchos de nosotros, porque sigue diciendo, porque dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en usted? Podemos decir, sí, sí mora en mí, pero no tengo una relación íntima, no lo uso. Es como cuando compramos el teléfono más inteligente y el que acaba de salir, ¿verdad? Lo compramos y lo traemos y decimos, yo tengo este teléfono que es carísimo y tiene muchísimas funciones, pero yo solamente lo uso para hablar por teléfono, la función más básica. Y se nos olvida que hay funciones importantes dentro de ese aparato. Y nos maravillamos cuando las vemos y cuando las descubrimos. Podemos ser cristianos. Podemos decir que seguimos a Cristo, pero hemos olvidado esta parte de la Escritura. Hemos brincado esta parte y ya no es parte de nuestra enseñanza. Cuando la enseñanza del Señor Jesús, Él les dice a sus discípulos que hay una promesa para el pueblo de Dios. Hay una promesa para usted. Hay una promesa para mí. El Consolador, dice. El Consolador describe a un ayudante espiritual cuya misión es brindar asistencia, cuya misión es brindar socorro, cuya misión es sostener, cuya misión es aliviar, cuya misión es interceder, guiar, enseñar. Es un consejero. Es un consejero divino cuyo ministerio a los creyentes es ofrecerles exactamente lo que tú necesitas. Vivimos en un mundo donde hay cosas espirituales que no alcanzamos a creer, no creemos, somos escépticos. Estaba platicando con un pastor y aquí el pastor Toño, y me hablaba de otro pastor que no cree en los milagros. Si no creen en los milagros, ¿cómo creen en el Espíritu Santo? ¿Cómo creer que pueden suceder cosas sobrenaturales? Y yo pregunto, ¿dónde está la enseñanza de Jesús entonces? Debemos de quitar esta parte donde dice, y recibiréis el Espíritu Santo, y seréis bautizados con el Espíritu Santo, y recibiréis el Consolador, que nos acompañará en todo momento. El Espíritu Santo fue derramado en cada uno de nosotros para que nos acompañe en todo tiempo. Dice, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Morar es habitar. Morar es vivir dentro de nosotros. Morar es que nos acompaña en todo tiempo. Y habla de un espíritu de verdad, dice, por el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce el Espíritu Santo? Bueno, he oído hablar de él. Cuando he leído la Biblia, sí he escuchado que dicen ahí el Espíritu Santo. Y bueno, sí lo conozco, es una palomita. Oh, bueno, yo lo conozco como una lengüita de fuego.
Pero yo te pregunto, ¿tú lo conoces de manera práctica en tu vida? Tú puedes clamar a Dios y decirle: Señor, guíame por las mañanas, que tú le dices: Señor, guíame, dame sabiduría, dame dirección, ábreme la puerta que yo necesito que sea derribada, ábrela para mí, Señor Jesús. Haz milagros en mi familia, haz milagros aquí, haz milagros allá. Y yo soy expectante de lo que puede suceder y de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Ahí en la Biblia, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, hay un hecho, sucedieron cosas increíbles alrededor. Dice que un viento fuerte llegó. Dice que llegó un fuego que se dividió y fueron llenos, se puso sobre cada uno de ellos. Y dice que todos empezaron a hablar en una lengua nueva, que algunos entendían. Pero mire, eran personas, todos los que estaban ahí eran personas humildes, sencillas, que tal vez no tenían grandes educación y no conocían de otros idiomas. Sin embargo, en ellos sucedió algo sobrenatural. En ellos sucedió algo sobrenatural. Dice que el Espíritu Santo les dio a ellos. Mis hermanos, no podemos conformarnos con cada jueves estar orando por nuestras necesidades. Podemos nosotros orar en nuestra propia casa, clamar a Dios. El rey David compuso grandes cantos, y muchos de sus cantos hablaban de su necesidad de Dios. Y él clamaba y clamaba que no le retirara el espíritu, su espíritu. Señor, no retires de mí tu espíritu. Era parte importante de su vida. Pero en destellos del Espíritu Santo, nosotros vivimos y tenemos una gran oportunidad de que el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, guíe nuestra vida. Que nosotros realmente podamos hacer realidad las promesas de Dios, donde realmente sea una realidad, que nosotros nos sintamos fuertes cuando de manera natural viene esa debilidad y a veces estamos en medio de la angustia. ¿Cómo poder decir que nos gozamos en medio de las tribulaciones? Son cosas que no alcanzamos a entender, porque es difícil cuando las experimentamos. Normalmente cuando hablamos con alguien que está en medio de una aflicción, está llorando y está triste y está angustiado, y es un cristiano que tiene 10 años o 15 años, y tú dices: ¿dónde está la presencia del Espíritu Santo en la vida de este cristiano? Porque la palabra de Dios dice: gózate en medio de las tribulaciones. Hay un hecho, hay una manera diferente de ver la vida y de entenderla. A pesar de que nos sintamos derrotados y tristes, y en medio de dificultades, y en medio de enfermedades y de tribulaciones, y la cosa esté completamente mal, nosotros podemos clamar a Dios y decirle: Señor, tú prometiste un consolador para mi vida. Tú prometiste consolarme hoy, en este momento, aunque no esté en la iglesia. Tú prometiste estar conmigo en medio de cualquier circunstancia. Y hay una cosa muy, muy real: en el mundo tendrás aflicción. Esta es una promesa del Señor, es una realidad en nuestras vidas. Nos está alertando: mira, no te confíes. Pero dice: pero no te preocupes, yo te voy a dar una paz que el mundo no conoce, que el mundo no entiende. Y viene la promesa del Señor: y te daré un consolador que morará en ti. Esta es una promesa para nosotros, mis hermanos. Hoy en esta noche yo sé que muchos tenemos aflicción.
y hemos venido aquí. Pero también yo quisiera que hiciéramos realidad la promesa del Señor en nuestra vida. Que realmente nos sintiéramos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Que el Espíritu Santo es parte de nosotros. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo es eso? Son grandes misterios en la palabra de Dios, que suceden cuando menos lo esperamos. Dice aquí que estaban todos en una reunión de oración, se habían reunido y estaban esperando la promesa del Señor. Y dice que de repente, cuando nadie lo esperaba, llegó la presencia del Espíritu Santo y los llenó, los inundó. En mi experiencia personal, cuando yo recibí el Espíritu Santo de una manera real, yo era cristiano y yo andaba buscando las cosas espirituales. Y me dijeron que había un grupo cerca de mi casa, a una cuadra de mi casa, que estaban reuniendo para esperar celebrar el día de Pentecostés. Y faltaban como 2 semanas. Y yo fui. Y llegué ahí con ellos y les dije, oye, pues que tienen un estudio para aprender del Espíritu Santo y recibirlo, y van a hacer una celebración el día de Pentecostés y todas estas cosas. Me dijeron, sí. Le dije, oye, yo quiero asistir. Me dijo, no puedes. Dije, pero ¿por qué no? Dice, es que tenemos tantas semanas y pues si tú vienes hoy, pues no vas a alcanzar a entender lo que va a suceder. Y ya es la próxima semana el día de Pentecostés. Yo le dije, pero no importa, o sea, yo quiero estar ahí con ustedes y a lo mejor, no, es que ese día van a suceder cosas extraordinarias y todos vamos a hablar en lenguas. Entonces yo me fui triste a mi casa y yo le decía al Señor, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué son tan egoístas? Y bueno, pasó la semana y la siguiente semana, que era el día de Pentecostés, yo fui y todavía dije, y oraba, Señor, tócales el corazón para que me dejen entrar, porque se va a poner bueno esta noche. Y llegué y les dije, oye, ¿me dan chance? No se puede, no viniste al curso. Y yo veía en la Biblia que no hubo curso. No hubo curso para recibir el Espíritu Santo. Solamente estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Y recibiráis el Consolador. Entonces yo me fui a mi casa. Me metí ahí en mi cuarto y empecé a orar. Empecé a orar y empecé a orar. Y ya me dio un poco de sueño y pues leí la Biblia. Y ya me iba a dormir y apagué la luz y todas estas cosas. Y dije, bueno, pues ya no tenía mucho sueño. Dije, voy a orar otra vez. Y empecé a orar y clamaba a Dios. Y le decía, qué buena onda que allá han de estar sucediendo cosas extraordinarias y todo esto. Y dije, pero pues aquí estamos tú y yo, Señor, pero pues no hay problema. O sea, y seguí orando y cuando menos pensé, mi hermano, de manera de repente, empecé a orar en lenguas, cosa que yo no sabía. Yo nunca había orado en lenguas. Yo escuchaba a personas que oraban en lenguas y yo empecé a orar en lenguas. Pero hubo algo importante, empecé a llorar. El Señor tocó mi corazón y empecé a llorar y a llorar. Y no me podía parar de llorar y hablar en lenguas. Y yo decía, si me callo, capaz que ya no vuelvo a hablar. Mejor sigo hablando. Yo seguí orando en lenguas, seguí orando. Mire, fue una noche especial para mí, yo solo con el Señor. Dios hizo algo especial en mi vida. Y al día siguiente, bueno, yo andaba, pues muy contento, ¿verdad? Y me encuentro al que estaba organizando el evento allá y pues como éramos vecinos, le dije, ¿qué tal estuvo ahí con ustedes? Le dije, porque acá en mi casa estuvo tremendo. Y pues yo esperaba ya, pues eran muchos. Dije, no, pues ahí se ha de haber estado tremendo el asunto.
Y me dice, no, pues no pasó nada. Dije, ¿cómo? No, dice, estuvimos orando y todo, y pues ya al rato, pues todo el mundo se empezó a ir. Y dije, no pasó nada. Me dijo, no. Y esto, mis hermanos, es una situación particular de Dios con su pueblo. Dios contigo. No estamos solos. En medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, tenemos una gran promesa de Dios para nuestra vida, para tu vida. Un consolador. Un consolador que puede estar ahí contigo en el momento que lo necesitas. Muchas veces esperamos, ay, ya quiero que sea jueves para ir y estar en la presencia de Dios y que oren por mí, todas estas cosas, lo vamos a seguir haciendo. Pero el asunto es que tú puedes tener eso, puedes tener algo todavía más grande de lo que nosotros hacemos aquí. Tú solo, allí en tu habitación, en cualquier lugar. Ayer yo iba a una cita importante para mí. Y me paré ahí antes de entrar, me paré en el estacionamiento y empecé a orar. Y empecé a poner delante de Dios a la persona con la que yo iba a hablar. Y era una situación difícil. Y yo dije, Señor, toca a este hombre, haz milagros. Y empecé a orar en lenguas. Y estuve orando ahí. Me bajé y ya dije, Señor, tú eres el que va a manejar este asunto y aquí yo vengo, tu Espíritu Santo viene conmigo y dame sabiduría. Y entré y mire, fue algo que cuando yo salí le dije, Señor, qué tremendo eres, cómo cambias las cosas. Yo quisiera que se pusiera de pie usted. Y yo sé que algunos estamos en medio de aflicciones. Y tal vez usted, esto que yo estoy hablando, para usted puede ser nuevo. Yo no sé. Dios sigue siendo el mismo. La historia de la iglesia cambia después de Pentecostés. Ahí inicia la iglesia. La iglesia contemporánea, como nosotros la conocemos, inicia el día de Pentecostés. Inicia cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda persona. Cuando el Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros. Y dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es nuestro consolador. Y Él estará con nosotros, dice, siempre. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Y tal vez en esta noche no sea una noche así como la de Pentecostés, donde hubo viento fuerte y hubo señales y se aparecieron lenguas de fuego, pero de cualquier manera el Espíritu Santo estará con usted. Si usted en esta noche le dice, Señor, dame ese consolador que yo necesito. Derrama en mí tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Yo necesito ser consolado, yo necesito ser fortalecido, yo necesito ser sanado, yo necesito que tú bendigas mi vida, mi trabajo, lo que yo hago, Señor. Yo necesito que tú sanes mi cuerpo, yo necesito que este Espíritu me dé alegría, que quite el vacío, que quite la soledad, que quite la angustia. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Señor prometió este poder para ti y para mí. Y no estamos solos, dice la palabra de Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y nos dará un consolador que estará con nosotros, que morará en nosotros, que vivirá en nosotros. Y nos acompañará fuera de este lugar.
y estará contigo en tu casa. Estará contigo cuando te levantes. El Espíritu Santo es tan real como tú lo quieras hacer realidad en tu vida. Levanta tus manos y dile: Señor, tócame con tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Señor, derrama en mí tu fuego, Dios. Inunda mi vida, Señor. Inunda mi corazón, Señor. Señor, dame fortaleza. Lléname, Jesús. ¿Cuántas veces me he sentido solo? Y tu palabra dice que no estoy solo. No estamos solos. Esta es una realidad en mi vida que yo tengo que sacar de mi vida. No estoy solo, nunca estoy solo. El Espíritu Santo está en mi vida a cada momento. Él mora en mí. Él me llena, Él me inunda. Él es mi consolador. Él me auxilia en mis necesidades. Él intercede cuando yo no sé ni qué pedir, ni cómo hacerle, ni cómo dirigirme al Señor. Él viene e intercede por mí. Y pone en mí palabras. Y pone en mí pensamientos. Aleluya, aleluya. Derrámate, Señor. Derrámate, Señor Jesús. Derrámate, Señor, aquí. Derrámate en nuestra vida, Señor. Derrámate, Rey. Inúndanos, Señor Jesús. Llénanos de ti. Tócanos, Señor Jesús. Tócame, dile, tócame, Señor. Inunda mi vida de tu presencia, Jesús. De ti. Dile con todo tu corazón. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor. Ven sobre mí. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor. Ven sobre mí. Dile, te adoro, te anhelo. Me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo. Me quiero entregar solo a ti. Vamos a en alto tus manos, como queriendo recibir en el mandato del Señor, levantando nuestras manos. Dile una vez más: derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor. Ven sobre mí. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor. Ven sobre mí. Te adoro, te anhelo.
Ven y consuela mi vida, Dios. Ven y llena mi vida completamente, Señor. Ven y mora en mi vida, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo en todo tiempo, Señor. Al salir de aquí, al estar en mi casa, en el trabajo, en la escuela, donde yo esté, donde esté realizando y llevando mi vida, Señor, que tú estés conmigo, Señor. Que me llenes de sabiduría. Que llenes mi corazón cuando me siento solo y triste. Señor, tú eres el fuego del cristiano, Señor. Espíritu Santo, ven y lléname, ven y intercede. Cuando yo no sepa cómo orar delante de Dios, ven y pon palabras. En esta noche en que vengo afligido a este lugar, buscando tu presencia, buscando respuestas, Señor. Ven y toca mi necesidad. Ven y toca mi angustia, Señor. Ven y toca mi aflicción. Ven y toca esa necesidad, ese vacío, Señor. Ven y toca esa enfermedad en esta noche, Señor. Aquí estoy y me expongo a ti, Señor. Lléname, Señor, que yo pueda entender la vida cristiana de una manera diferente, Señor. Porque hubo en el tiempo, en la historia, parteaguas, en el Sinaí, tú tocaste a tu pueblo. Cuando Jesús murió, tú tocaste a tu pueblo. Y hoy yo, en esta noche, Señor, quiero ser tocado con tu presencia por medio del Espíritu Santo, que me acompañe en cada momento de mi vida, Señor Jesús. Oh, Shammai, Shandare Basiras. Hoy así la Bashere Basandara Bashandare. Hoy mi madre Hasai la Basandara Bashiras. Así la Bashere Hasandare Locha. Haz milagros, Señor, en esta noche. Oh, Shira Baye Jesús, Yamare Lasa Jesús. Toca tu pueblo, Señor. Toca tu pueblo en esta noche. Bautízanos, Señor. Inúndanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que en medio de la aflicción tengamos paz, Señor. Que en medio de la angustia, Señor, haya gozo, porque estamos confiados de que tú estás obrando en nuestra vida, Señor Jesús. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Vamos a adorarle con todo tu corazón y dile: oh, te adoro, te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Dile: te adoro, te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Me quiero entregar solo a ti. Sí, solo a ti. Me quiero entregar solo a ti. Gracias, Señor.
Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por llenar mi vida de tu presencia, Jesús. Ahora sé que tú moras en mí. Amén. Gracias, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe la gratitud de tu pueblo, Señor Jesús. Porque nos has visitado en esta noche, Señor. Porque tu Espíritu Santo inunda nuestro corazón, Señor. Porque tú veniste a consolarnos, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. ¿Por qué no le aplaudimos con ganas? Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga, mi hermano. Vaya con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Dios le bendiga.